esta charla es sobre eso, ¿no? Cómo ayudo a mi hijo, bueno, familiar en pre o reinserción, ¿no? Me justo lo que quería que entendieran las personas es que, y tú también he visto que eres psicóloga, ¿no? Eh, entonces, que hay un circuito de recompensa, pues que eso está en la parte ya biológica, en el sistema límbico, ¿no? Que lo tienen todos los seres vivos, todos los animales, y el ser humano también lo tiene, ¿no? Que básicamente está ligado a que cuando hay placer, ¿no? Se crea este circuito de recompensa, y es por eso que las cosas placenteras forman este circuito de recompensa, y como las drogas generan placer, este circuito se refuerza mucho más. Y sobre todo, el neurotransmisor que está muy relacionado a este circuito es la dopamina, ¿no? Y es por eso que esta sensación placentera es de larga duración, y es por eso que la adicción, ¿no? Es un tema bastante complicado, porque por eso se denota que hay este cambio en el cerebro, ¿no? El cambio neurológico que hay que... Entonces, para explicarles justo también les había puesto a las familias, ¿no? Que hay ciertos neurotransmisores que están muy relacionados con este tema, ¿no? Los que básicamente los íbamos a ver es dopamina, que en el exceso generalmente genera alucinación visual, y eso generalmente lo pueden ver cuando consumen marihuana, pasta básica, cocaína, ¿no? Y por eso se da muy frecuentemente las alucinaciones, la hiperactividad, el comportamiento obsesivo también cuando hay exceso. La GABA también está relacionada un poco más con la marihuana, por eso que está más relacionado a lo que es la esquizofrenia. Y también viene a ser la serotonina, también se activa más con la marihuana, por eso que se nota que los pacientes que consumen marihuana están como más relajados, más laxos, ¿no? Entonces, básicamente eso para tenerlos en cuenta. Y también con la cocaína, porque hay cambios de humor bruscos, ¿no? Por eso que es importante que las personas conozcan un poquito de esto, porque a base de estos neurotransmisores, el psiquiatra determina ciertas medicación, que es a veces un tema muy latente y preocupante, porque la mayoría de los pacientes en pre y reinserción ya dejan de consumir sus medicamentos, y más aún cuando ya salen. Terminan el programa y generalmente dejan el de esto. Justo tenemos ahorita el caso de un paciente que ha recaído por este tema, ¿no? Salió, y a los 2 días que ya le tocaba su consulta con el psiquiatra, le dice: mamá, no, pero mira, que la medicación es una droga, que me altera, yo me noto bien sin la medicación, tú vas a ver que yo me voy a poder controlar, que sí. Y entonces la mamá confió, ¿no? Le dijo: ya, hijo, entonces no vamos al psiquiatra, tú te vas a poder regular solo, ¿no? Y entonces, ante eso, el chico al final, a las 2 semanas, recayó, ¿no? Porque no estaba tomando su medicación. Y por eso que les hice también un listado de los medicamentos más usados, para que más o menos puedan saber, que es, por ejemplo, la carbamazepina, que es básicamente para el trastorno bipolar, ¿no? Y eso también es importante, porque muchos de los pacientes son duales, es decir, no solamente tienen el problema de adicción, sino que tienen otra comorbilidad, que puede ser un trastorno bipolar, una depresión, una esquizofrenia, ¿no? Y además un trastorno de personalidad. Sabemos que los trastornos de personalidad no se medican, pero a veces se le da cierta medicación, por ejemplo, en el caso de antisociales, para bajar su agresividad, que es como el caso de la risperidona, que se le da justo para bajar un poquito su agresividad, pero no es para cambiar su personalidad. Entonces, esta es la carbamazepina, como lo había dicho, para el trastorno bipolar, y también se usa para las adicciones, que es como un estabilizador, ¿no? La gabapentina también es usado justamente para el alcohol, o sea, de todas las drogas, especialmente para el alcohol, ¿no? Y es básicamente como un sedante. El valproato también, y también se usa para el trastorno bipolar, y lo mismo también para lo que es alcohol y cocaína, que es por eso que la psiquiatra, de acuerdo a eso, va a determinar. La risperidona, como lo he manifestado, es para la esquizofrenia, ¿no? El trastorno bipolar, y también para la irritabilidad o agresividad, como es el caso de las personas con trastorno de personalidad antisocial, ¿no? En este caso, licenciada, para de repente que me aclare un tantito, bueno, mi papá tomó medicamentos los primeros meses, pero Claro. prácticamente en comunidad solamente es donde los ha consumido, porque él me comenta
y bueno, yo estoy él está con el licenciado Richard Dueñas, Ya, que él no ha presentado mayor tipo de abstinencia, o sea, a lo mucho es un tema de su carácter y como él ya ha aprendido mucho también, eso es lo que yo me doy cuenta con los términos que trabaja, ¿no? La manera de interpretar las cosas. También él me comenta, ¿no? Que bueno, el tema de la conducta del alcoholismo, ¿no? Y bueno, en este caso él dejó los medicamentos y es algo que yo también le he preguntado al especialista. Realmente yo no he tenido ninguna cita con un psiquiatra para saber si en algunos casos sí es necesario que los pacientes sigan tomando durante, después, o se haga una reevaluación antes ya, de ahí les mantener explico. Justo yo les estaba poniendo este ejemplo, ¿por qué? Porque es ¿Mm? importante que ustedes sepan, y generalmente un 50% de la población, ¿no? Como muchos solamente son adictos, tienen un problema de adicción, generalmente usan durante los primeros 6 meses estos medicamentos como la carbamazepina o la gabapentina o el valproato, ¿no? Y eso es lo que recomienda la psiquiatra. Una vez que lo ve estable, dice, bueno, ya no, hay que retirarle y hay que quitarle y ya lo vemos bien. En caso, como le expliqué, que sea un paciente dual, ahí sí ya su medicación es incluso posterior al salir del tratamiento residencial, ¿no? Porque ellos van a continuar. Por eso que cada caso es único. Por ejemplo, en el caso de tu papá, ya a él se le ha retirado, ya el especialista ha considerado que ya está ahí, nada más tu papá necesita, ¿no? Y obviamente por eso ya no consume los medicamentos. Pero en otros casos sí, y por eso les estoy explicando, porque es importante que conozcan de eso y sepan. ¿Por qué? Porque van a convivir con ellos y tienen que aprender a manejar los medicamentos. Por eso Entiendo. que en tu caso es así, de esa forma especial, ¿no? Como les decía, bueno, luego está la pasiva o atomoxetina, que es uno de los últimos medicamentos que que últimamente está bastante en moda, pero que básicamente se utiliza para los pacientes que sufren de hiperactividad, ¿no? Y con déficit de atención. Entonces, eso es básicamente para ellos. Esta es una pastilla cara, ¿ya? La pasiva está en promedio de 15 soles por la unidad. Por eso que es un poquito... la risperidona, actualmente hay una que se dice que es mucho mejor olanzapina, ¿ya? Pero lo que más se pide acá por ser más genérico es la risperidona, ¿no? Y la pasiva, como le digo, es para la hiperactividad. Entonces, de esto yo quería que entendieran que la medicación es muy importante. Y ahí lo pongo si es que su hijo lo necesita, ya es decir, o sea, si su hijo lo necesita es muy importante que ustedes manejen esos términos, conozcan la medicación para que pueda ser constantemente trabajado y pueda ser dado en el horario adecuado. Lo otro que es el psiquiatra es el único con la capacidad de suspenderlo. ¿Qué pasa? En algunos casos, por cuestiones económicas, dejan de mandar la medicación. O el paciente dice estoy bien, minimiza su cuesta y no quiere tomar la medicación, ¿no? Entonces, por eso les pongo acá que el único, este es el psiquiatra, para eso estudió sus 9 años y toda su especialidad y todo lo demás, porque para él sabe cuándo se lo va a retirar. Lo otro Entiendo. es evitar apoyar a su hijo o paciente en dejar la medicación, ¿no? Si mi hijo no quiere, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, eso también me pasó con una mamita que ya el chico había salido del centro y ya estaba 2 meses afuera y un día, me acuerdo perfectamente, el 4 de febrero de este año me escribe y me dice, licenciada, mi hijo hoy ha decidido ya no tomar la medicación y yo no puedo hacer nada. Y su hijo es esquizofrénico. Y me dice, ya no puedo hacer nada, ya es su responsabilidad de él. Y yo digo, señora, no, porque su hijo es esquizofrénico, él no es consciente, usted tiene que darle la medicación. No, pero yo no puedo obligarlo, no puedo hacer nada. Y su hijo a las 2 semanas ya recayó. O sea, esas cositas es importante saberlo. Si su paciente es un paciente dual, es importante que la medicación vaya de la mano con ustedes, ¿no? Saber los horarios de la medicación es importante. Ahora, como tú me manifestaste también, ¿no? Ya tu papá va a salir de visita contigo. En el caso, por ejemplo, si tu papá estuviera tomando medicación, para ti sería importante que tú tengas que saber cuál es el horario, ¿no? Mañana, tarde, noche, porque eso es importante. Porque, ¿qué pasa? A veces se dan estas salidas y en esas salidas los hijos no consumen su medicación y Claro, vienen se y se han desestabilizado.
¿Entienden? Entonces, eso de ahí, por eso que es importante, ¿no? Y por eso que le he puesto también, cuando sale de visita, supervisar el uso de los medicamentos, ¿no? Cuando salen a visita con ustedes, supervisar. Otra de las cosas que es importante es el poder fortalecer estos factores que lo he puesto acá, ¿no? Que son factores de integración y otros de exclusión, ¿no? Básicamente, recuerden que la parte de pre-reinserción, básicamente se busca de que los pacientes se reinserten socialmente, y es por eso que acá tenemos la posibilidad de que los chicos vayan a otras comunidades, como hacer una especie de labor social, para que ahí desarrollen su empatía, puedan desarrollar su liderazgo, ¿no? Y esas cositas. De acá se les lleva con una movilidad y también se los recoge, ¿no? Lo que sí limita es que a veces cuando tienen alguna de estas características, que ya sea, por ejemplo, alguna enfermedad física, porque, por ejemplo, acá tenemos pacientes que han sido operados de la próstata, pacientes que tienen un problema de pie, ¿no? Entonces, esas cositas va a limitar que puedan ser trasladados, que no van a cumplir adecuadamente esa función. Lo mismo con una enfermedad mental, tampoco a un paciente con esquizofrenia, no lo vamos a poder mandar allá a hacer su reinserción social. Si de repente es muy violento, tiene malos tratos, ¿no? Otro de los factores que limita también la cuestión de reinserción, esto va más para reinserción, es los antecedentes penales. Es importante que en estas épocas, ¿no? Ya próximas a la salida del paciente, ustedes que saben cuáles han sido sus antecedentes, vayan limpiando todo ese legajo legal, porque algunos tienen alguna denuncia, algún proceso pendiente, y es importante ya ir, ¿esto por qué? Porque como va a ser reinsertado, necesitamos que su legajo esté limpio para que pueda trabajar sin tener dificultades, ¿no? Lo otro que puede excluirlo son los déficits motivacionales, ¿no? Porque hay pacientes a veces muy apáticos, que no tienen aspiración. Por ejemplo, con tu papá yo he hablado, y tu papá sí, pues tiene metas que hacer, él quiere hacer muchas cosas, ¿no? Él dice que como él ha estado trabajando en las pensiones, que él va a hacer su pequeño como un pequeño buffet y esas cosas. Me dice, licenciada, cuando yo salga le voy a poder incluso asesorar a usted, porque ya le digo, está bien, ¿no? Entonces, él está en esa parte bastante motivado, ¿no? Que se viene en la parte de acá de motivaciones fuertes, ¿no? Que es factores de integración. Y también, como le he puesto ahí, actitudes negativas en algunos chicos que de repente cuando salen, aún hay en ellos ciertas actitudes, por ejemplo, ¿no? Que quieren imponer tener celular, que ya quieren, eso le pasa más a los jóvenes, ¿no? Que ya a esta edad, sea como sea, quieren tener celular. Y yo soy de la idea de que, por ejemplo, el tener un celular tiene que ser ganado, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he tenido a otros internos y yo les he dicho, bueno, está bien, esta es la etapa de pre-reinserción. En la parte de reinserción, cuando empieces a trabajar, trabaja y con el dinero que ganes, te compras tu celular. Porque eso es un gasto también para ustedes, la familia. Entonces, que ellos demuestren que obtener algo implica cierta responsabilidad, implica esfuerzo. Entonces, trato de que ellos aprendan de esa forma, ¿no? Y como les estaba colocando acá, en los factores de integración que nos favorece y que es importante, ¿no? Es la parte de esto de la iniciativa, ¿no? Que el residente tenga iniciativa, que por sí mismo esté buscando qué cosas que hacer, sus habilidades sociales, como les expliqué, que sea empático, que sea asertivo, ¿no? Que intente ser líder, una buena salud, porque por ejemplo tuve hace poquito un paciente que en todo el tratamiento no me había demostrado, y cuando ya lo mando a trabajar de mozo, no podía mantener los platos así estables. ¿Por qué? Porque tenía un problema de que se tenía una fractura desde hace ya muchísimos años atrás, ¿no? Y esta parte de acá lo tenía un día. Cada vez que él intentaba colocar así la mano se le iba hacia abajo. Entonces no podía sostener nada. Entonces eso, como que a él cuando lo empezamos a mandar a que pueda trabajar de mozo, le fue difícil, porque generalmente tenía problemas para mantener el trabajo, porque se le caía todo, ¿no? Entonces, por eso que es importante la buena salud. Generalmente en esta etapa también a ustedes se les pide que ustedes le hagan el chequeo general, ¿no? Los dientes, todo. ¿Para qué? Para que cuando ya salgan no tengan ninguna dificultad, ¿no? Todo esté bien, también en la parte física, ¿no? Por ejemplo, a tu papá que ya es mayorcito, es importante lo de la próstata. Justo ahorita hace poquito, 2 de nuestros pacientes ya mayorcitos se le ha diagnosticado una enfermedad de la próstata con problemas, ya, ¿no? Entonces es importante hacerles ver esas partes porque es parte del cuidado personal.
el optimismo, la voluntad de realización, el poderse relacionar con los otros. Y acá hay otro dato importante, es un buen aspecto. Generalmente en esta etapa, a veces los papás, en el afán de engreírlos, o los familiares en el afán de engreírlos, les mandan muchos extras. Y muchos de estos chicos en esta etapa están con mucha obesidad. Tu papá no, tu papá está bien igual que acá José Ollarse también está bastante, porque yo soy un poco estricta en ese aspecto, me gusta que estén bien en línea, ¿no? Que hagan su actividad física, que no coman en exceso, porque para mí es importante eso, porque cuando salgan a trabajar, el sobrepeso no te permite, te sientes más agotada, más cansada de lo normal. Por eso acá les había puesto, esto también es importante para mí, el tema de que todo a su tiempo, ¿no? No desesperar en planes, ¿no? Porque a veces la familia ya viene después, el paciente fue a una visita en la casa y ya viene con muchos planes que ha escuchado de los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, me vino un paciente y me dice, licenciada, mi mamá dice que puedo ser taxista, que me va a dar el carro y voy a ser taxista. Pero mi papá dice que mejor me va a poner un negocio. No, pero mi hermana dice de que mejor le ayude en la venta de lo que estoy haciendo. Entonces, venía con muchas cosas, ¿no? Y entonces viene tan bombardeado y él entonces, esta información a él le sirve como para manipular. ¿Por qué? Porque escuchó eso y va, de esas 3 opciones va a escoger una y va a decir, bueno, ya sí voy a querer taxiar. Mamá, sí voy a taxiar, papá, voy a taxiar. Pero en sí no fue su motivación inicial, porque de él no surgió, solamente lo está diciendo para agradar. Y por eso que es muy importante tener en cuenta eso, que las ideas salgan de ellos, que las ideas de qué quiere hacer, en qué se va a dedicar, que salga de ellos. Y acá también les pongo la mayoría a veces quiere solamente darles rapidito las alternativas, ¿no? Como que manejen taxi, que manejen su mototaxi o actividades independientes. Yo les aconsejo que no. ¿Por qué? Porque el ser independiente hace que no tengan horarios. Y como no tienen horarios, nadie los vigila, nadie los supervisa. Entonces ahí viene el gran problema, porque solitos te hacen lo que le da la gana. Exacto. Me toca ir a este lugar y se fue a otro lado, se enrumbó a otra parte. Por eso que es importante que si ellos se van a reinsertar, tiene que ser en un lugar con horario. Tampoco es que me voy a la empresa de mi hermana, ¿no? Porque algunos aprenden eso. Mi hermana tiene su empresa, entonces voy a trabajar de chofer de mi hermana, pero a veces a la hermana también se le escapa, ¿no? Le dice, no, hermanita, mira que me pasó esto, que por acá, y ya no fue a trabajar. Por eso que es importante evitar tratar de estar en el mismo trabajo juntos, ¿no? A no ser que sea un trabajo, pues, con normas, donde hay que firmar con huella y algo así, para que les ayude a ellos a ser responsables, ¿no? Otro que les he puesto acá es que la familia debe estar unida, ¿no? O sea, todos, ¿no? Todos hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y conversar. Y eso lo puse padres separados porque a mí me ha pasado muy frecuentemente porque muchos de los chicos son de papás separados y a veces la mamá le dice una cosa y el papá le dice otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el otro día había un problema porque el papá decía, yo quiero que mi hijo ya salga a estudiar. Y la mamá decía, no, mi hijo todavía se tiene que quedar en el centro. Y el papá decía, no, pero yo quiero que él salga a estudiar, ya mira, la universidad empieza en agosto. Y la mamá dice, no, él tiene que acabar su programa acaba en octubre. Y estaban entre los dos, ¿no? Y al final el papá decidió que sí lo sacaba, y el jovencito, pues que tiene 18 años, no es tan... y al final no se pusieron de acuerdo, los papás peleaban, entonces genera tensión. Por eso les digo que es muy importante que la familia esté unida, que digan qué es lo que ustedes han organizado, qué han planificado. Como les digo, evitar trabajos independientes. Esos trabajos donde soy taxista, soy de repartidor de pizza, ¿no? Delivery, esas cosas no ayudan, porque hay mucha libertad. Él necesita trabajos que sean con horario, de estar en casa, en oficina, pero que están ahí. Lo otro que es importante, y por eso le he puesto ojo, son los estilos de vida en familia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Ocurre de que salen a la visita y justo en ese día la familia tiene un cumpleaños, y en ese cumpleaños están tomando, y entonces el paciente sin querer se activa, porque entonces la familia no ha entendido que es importante que ellos también cambien sus estilos de vida,
O sea, no es posible de que no, porque un paciente salió y era el cumpleaños de su papá, dice que todos se empezaron a tomar, todo a comer, y él decidió como ya el 8:30 tomó su pastilla, dice que le dijo ya, chao, me voy porque yo tengo que descansar, y me dice, yo me fui a dormir, los dejé ahí a todos ahí festejando, bailando, me dice, pero porque él es así, porque él todavía es un paciente consciente de las cosas. Imagínate otro, se quedaba en la fiesta. Entonces, por eso le digo, esas cositas es importante verlo, ¿no? Tenerlo en cuenta y que puedan entender la familia que sus estilos de vida también tienen que cambiar. No es que solamente mientras él está un ratito afuera la visita y vamos a cambiar, ¿no? Y es importante lo otro, el que ustedes observen, el que ustedes cuando ellos salgan de visita con ustedes puedan observar cómo está, cuál es el comportamiento que tengan y puedan remitir a su psicólogo o a su psicóloga qué comportamientos han visto, si lo han visto ansioso. Por ejemplo, el otro día una mamá me llama y me dice, señorita, todo el rato yo le vi a mi hijo comiéndose las uñas, lo vi así, lo vi moviendo el pie, ¿no? Y eso para él, por ejemplo, es y él cuando yo le pregunto, me dice, no, licenciada, lo que pasa es que mi hermano se puso a fumar un cigarrito y como que a mí me generó ese deseo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces son cositas que ocurren y que hay que irlo poquito a poquito puliendo, ¿no? Porque, ojo, no, yo sé que la familia no tiene problemas de adicción y a veces pues tienen ciertos hábitos, ¿no? Que no aún continúan haciendo eso y tenerlo en cuenta. También me ha tocado el caso de una mamá que ella es muy compulsiva con el tragamoneda. Entonces, a veces ella quiere hacer las cosas bien, pero a veces se va a la calle y se gasta todo el dinero en la tragamoneda y esas cosas. Y a su hijo a veces eso le incomoda, ¿no? Entonces son cositas que se tienen que ir cambiando. Por eso pongo acá que, ojo, es importante que los estilos de vida en familia estén cambiando y que sean para bien, para positivo, porque de lo contrario, ¿no? A futuro se van a ver nuevamente las consecuencias negativas. Por eso que es importante es eso, ¿no? Y sobre todo hablar, que cuando ustedes estén en la visita con la persona, le pregunten cómo se siente, cómo estás, ¿no? Que le den el espacio. Y si ustedes también comentar, ¿cómo estoy? Papá, estoy así, hermano, mira, hoy me encuentro contenta. Porque, no, o sea, siempre hacerlo, porque a ellos lo que más les ha costado es a poder expresar sus sentimientos. Entonces necesitamos que ellos lo puedan contar. Y qué mejor que de repente nosotros nos ponemos como modelos, ¿no? Yo siento esto, me gusta estar así, por acá, y hablarlo constantemente. Si ustedes lo ven incómodo, preguntarle, ¿te veo incómodo o es solamente mi percepción? ¿No? Y para que él pueda realmente decir, sí, me está incomodando tal cosa, me está molestando aquello, ¿no? Eso es lo que es importante aclarar cuando se dan las visitas familiares. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, licenciada. Bueno, en mi caso, él es mi papá, ¿no? Y de alguna manera, yo siento que tengo que tener también parte de ser muy fuerte, muy resiliente, ¿no? De en algún momento estar detrás de él, en ocasiones me cuesta, ¿no? Yo en mi caso pude pues internar a mi papá con de alguna manera cierta voluntad. Él me había dicho un día que sí, pero el día anterior se me escapó y realmente el que él esté allí en el centro, ya en etapa de reinserción, a mí me deja mucha tranquilidad, ¿no? Pero también sé de que esto tiene su temporada también, ¿no? Entonces, yo antes no vivía con él, hubo una temporada en la cual yo sí conviví con él, pero hubo muchos inconvenientes porque todavía no estaba pues en ningún tratamiento, ¿no? Él ha ido a muchos tratamientos ambulatorios, hospitales psiquiátricos, hasta terminado en, como dicen, pues, ¿no? ¿Dónde terminan? Bien presos o bien en el hospital o bien pues muertos, ¿no? Entonces, mi papá ha terminado, gracias a Dios, está vivo, pero ha terminado en todos lados. Entonces, la situación es que yo estoy trabajando también para la convivencia con él, ¿no? Porque ya que nosotros ya no hemos convivido juntos, él se ha venido separando ya de la familia hace más de 3 años de mi mamá, todavía no tiene el divorcio resuelto, hay muchas cosas que solucionar y eso a mí todavía me preocupa bastante. Por esta parte, cómo lidiar con mi papá cuando de repente él tenga que salir y ver a los amigos, porque a veces uno como familia sí se puede cuidar, ¿no? En algún momento todos hacen un brindis cada cierto tiempo, por ejemplo, mi papá va a salir casi en fiestas, donde yo vivo, por ejemplo, en la zona del Callao, y aquí de verdad que abres la puerta y a veces se encuentra gente tomando fumando, en la calle. tomando.
tomando en la calle, o sea, es algo normalizado, ¿no? Y si tú le dices a una persona, pues, de por acá, pero ¿por qué no tomas? O bueno, algo, pues, más bien le parece extraño que uno, pues, sea sano, ¿no? Porque ellos así lo ven, ¿no? Entonces, ese tema de, por ejemplo, de que a ellos se le trabaje el tema de los amigos, si bien es cierto, mi papá me dice, yo sé que ya no debo, él siempre me dice, no es que no pueda, yo no debo tomar, ¿no? Yo no debo volver a consumir. Mi papá, bueno, comenzó es con el tema del alcoholismo, más que todo, ¿no? Pero esa situación de qué hacer o cómo los preparan con el tema de luego las amistades o ante un problema, ¿no? Por ejemplo, mi papá tiene el tema de que quizás todavía no tiene la separación por completo. Entonces, cuando él salga, de seguro va a saber cosas que no le van, o ya sabe algunas cosas, pero a detalle, ¿no? Cuando él salga, ¿qué es lo que, cómo podría trabajar esa parte? O de qué manera el centro ya les enseña a lidiar con ese tipo de Claro, situaciones. lo que básicamente en las últimas etapas, que es reinserción, básicamente ya les enseñan bastante lo que es afrontamiento de la realidad y prevención de recaídas, ¿no? Y sobre todo ahí trabajan lo que es factores de riesgo y factores de protección para evitar las recaídas, ¿no? Entonces, pero como le digo, cada persona es individual, entonces es importante que a veces hay que ser específicos, ¿no? Y de eso se encarga también su psicólogo. El psicólogo también, de acuerdo a cada paciente, viendo si es dual o no, ya le va encaminando, ¿no? Hay salidas o no hay salidas. Por ejemplo, yo a mis pacientes duales no les doy salidas porque es más difícil para la familia manejarlos en casa. Entonces no lo voy a mandar a la casa para que pueda estar ahí en la familia, todavía no, hasta que yo lo vea ya con esto y ahí lo puedo enviar, ¿no? Lo normal dice que al año ya se le puede mandar, pero nosotros no mandamos así, o sea, esperamos viendo la oportunidad y recién. En el caso de tu papá, como le digo, se le enseña, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tiene? Y se les enseña que obviamente en el barrio puede haber N personas, pero de él va a depender que vaya de su casa a donde tenga que ir y regresar sin decir, con la justa un hola y chau, ¿no? Pasar por ahí y se acabó, pero no quedarse a conversar. En las redes sociales lo mismo, incluso yo sé que tu papá se ha creado una red social él me dijo con otro apellido, porque me dijo, yo soy bien famoso, bien conocido, me dijo, y mis amigos me van a buscar, por eso que me he buscado, me he creado un nuevo Facebook con otro nombre, Jesucito, creo que se llamaba Jesús, ¿no? Y me dijo, licenciada, yo la voy a agregar, me dijo, porque para que usted conozca, pero solamente estoy agregando ahorita personas así, que sé que me van a ayudar, a nadie más, me dijo, qué bueno, le digo, como le digo, yo no soy su paciente, no es mi paciente, pero sí he hablado con tu papá las pocas veces que he podido, ¿no? Y sí lo conozco porque tiene eso. También sé que tiene un tema pendiente con porque él me explicó que creo que su expareja está ahí, pero él lo noté más calmado, como que ya está procesando esa información. Yo creo que en este tiempo que le queda es importante esa parte de la pareja, porque justo de eso me estaba olvidando. Un tema que de mucha recaída en las personas es el tema de las parejas. Los temas no resueltos de pareja es lo que a veces acarrea otras recaídas, ¿no? Entonces, por eso que después de eso siempre se les pide también hacer el seguimiento. Se les pide que, obvio, el seguimiento no es que lo va a hacer con su psicólogo acá del Proyecto Vida. Ustedes tienen N posibilidades. Allá por su caso, de repente en Acallao hay otras instituciones más cercanas, ¿no? Y lo ideal es que continúe con su tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, si es que el caso lo amerita, ¿no? Entonces es importante eso, el seguimiento. Muchos no hacen el seguimiento. Esa es una de las grandes falencias que tenemos. No, yo por ejemplo tengo ahorita un jovencito de 16 años que ya está afuera hace tiempo, ya acabó como 3 meses atrás, pero él va a sus sesiones en el Arco Herrera y le está yendo muy bien, con 16 añitos, ya 3 meses que está limpio afuera, está haciendo y viene acá cada 15 días, porque ese es el acuerdo que se ha hecho con él y está cumpliendo, o sea, hasta el momento, a pesar que es un adolescente, lo está haciendo. Entonces, sí se puede lograr cuando las normas están claras, cuando la familia apoya, cuando hay un soporte médico por atrás, porque como le digo, este jovencito toma su pasiva, su medicación, todo, entonces estamos ahí y se está viendo avances, es lo mismo con tu papá, por eso acabando siempre con su seguimiento, ¿no? Para que él pueda mantenerse, porque él es muy locuaz, tu papá, muy locuaz, muy hablador, entonces él necesita hablar, recuerda que él necesita hablar para descargar, entonces mientras más lo hable, lo va a ayudar a él. Y por eso que de repente antes iba con amigos, porque con los amigos ahí hablaba, tomaba y todo lo demás, entonces, pero ahora él tiene que entender que solamente le va a bastar con hablar, ¿no? Entonces eso es... Bueno. Licenciada, ¿qué es paciente dual? Paciente dual es el que solamente tiene el problema de adicción más esquizofrenia, como el caso de Josecito, que tiene él es un esquizoafectivo.
Exacto, o 3, Pues o ya, 4, porque puede Ok. ser adicto, puede ser, tener una enfermedad de trastorno mental, puede tener un trastorno de personalidad y puede tener hasta un retraso mental. Entonces ya serían 4 cosas. Y además en otros tienen una enfermedad física. Conductual también. Claro, por eso es que le digo, todo es un... No, generalmente la conducta está más ligada a la personalidad. Ahí están los disociales, los narcisistas, de acuerdo a eso. El Eso tema de pasa. consumo Entonces, dual también son 2 sustancias, hasta más, ¿no? No, Por ejemplo, policonsumo es eso, policonsumo. Varios eso es policonsumo. Cuando consumen más. nada más es con algún diagnóstico. Exacto, policonsumo, y generalmente cuando es policonsumo es F19. Por eso cuando le Ya. entregaban el diagnóstico, ahí le ponían cuál era el diagnóstico. O solamente, pues la psiquiatra ya lo considerado y solamente la droga que mayor énfasis tenía, como era el alcoholismo, ¿no? Y ahí le ponían el alcoholismo nada más, el F10.